Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que es la práctica número 3, que es sobre la acción de los agentes físicos, químicos, sobre los microorganismos. Vamos a hablar que existen lo que son diversos compuestos químicos y físicos que ayudan lo que es a la eliminación lo que es de los microorganismos, y en el caso de los factores o agentes físicos tenemos lo que es lo que nos muestra la imagen ahí, un autoclave, que en este caso el calor es el usado más frecuentemente, como lo veíamos en una de las clases. Se aplica lo que es la semejanza de la temperatura del cuerpo humano y las condiciones adecuadas, las bacterias que son sometidas a esto. Para poderla destruir, el calor se debe de utilizar de dos maneras, ya sea un calor seco y un calor húmedo a presión. Lo que hace el calor seco es que ésta se puede introducir los materiales a una estufa u horno, y con este método se logra lo que es la destrucción de todos los microorganismos, especialmente las bacterias, en donde se van a oxidar. A diferencia del calor húmedo, que en este caso se utiliza lo que es un autoclave, este destruye a las bacterias, en la cual el vapor va a penetrar lo que son las bacterias, coagulando lo que son sus proteínas. Entonces el calor seco oxida y el calor húmedo, en este caso, coagula las proteínas. Entonces el método más efectivo y más rápido es, en este caso, el calor húmedo. Ya, pero no se aplica en cualquier circunstancia, ya que se aplica de uno u otro método, entonces depende de la naturaleza del objeto o del material a esterilizar. Por ejemplo, no podemos meter en materiales de plástico porque si no se va a deteriorar. Entonces, en el laboratorio nosotros realizamos lo que son diferentes prácticas en donde utilizamos una asa bacteriológica, y esta asa bacteriológica tenemos que incinerarla, tenemos que eliminar todos los microorganismos que se encuentren ahí. Entonces, el método más fácil, seguro y rápido de ejecutar es la incineración. Entonces, la incineración se va a lograr realizando lo que son esos procesos. Cuando se quiere esterilizar sustancias que son fácilmente degradadas por el calor, por ejemplo suero, se utilizan lo que son filtros permeables de poro muy pequeño, llamados filtros de milipore, a los cuales se le aplica lo que es una presión positiva o negativa para reforzar lo que es el paso de sustancias a esterilizar a través de los filtros, y a este método se le llama filtración. A diferencia de los agentes químicos, la efectividad de esto va a depender de lo que son de varios factores, por ejemplo, la naturaleza del producto, su concentración, el tiempo de exposición, la presencia o ausencia de materia orgánica y de la utilización o no de la temperatura. Aún así, no existe una línea de separación entre la acción bacteriostática y la acción bactericida, porque no todos los microorganismos van a morir al mismo tiempo, ni todos los desinfectantes tienen el mismo poder bactericida. Por ejemplo, dependiendo de su concentración, un agente puede en algunos casos no causar ningún efecto, y en otros la misma concentración puede interferir su desarrollo y crecimiento, y otros retardarlos o destruirlos. Entonces, en esta práctica se hace esos dos procedimientos: ver la acción de los agentes físicos y químicos sobre los microorganismos. Vamos a empezar hablando sobre la acción de los agentes químicos sobre los microorganismos. El primer método que se hace es la acción de los agentes químicos sobre los microorganismos. Para ello se utiliza lo que son cualquiera de los dos microorganismos, Staphylococcus aureus o Pseudomonas aeruginosa, y se utilizan como agente químico ya sea el fenol al 5%, tintura de yodo al 5% o Cefiram en una dilución en 1 en 750. Lo que se tiene es que en el laboratorio se tiene lo que es un medio de cultivo sólido, pero en un tubo de 16 por 125, en la cual contiene 15 ml de agar triticasa soya. Ese medio de cultivo que se encuentra completamente sólido, hay que llevarlo a convertirse a un medio de cultivo líquido. Para ello se coloca lo que es ese tubo en un beaker, en donde se está hirviendo lo que es agua con la ayuda de un mechero, y una vez que se convierte en completamente líquido el medio de cultivo, se saca, teniendo lo que es el cuidado de agarrarlo con un guante, y luego se enfría a una temperatura de 50 grados centígrados, en donde usted ya lo pueda soportar con sus manos. Previamente,
cuando se está realizando lo que es ese procedimiento, alguien más ha incinerado lo que es el asa bacteriológica y ha agarrado lo que es del medio de cultivo sólido o líquido, especialmente el líquido, una asada de la bacteria a estudiar, Staphylococcus aureus o Pseudomonas aeruginosa. Cualquiera de las dos. Se agarra lo que es el inóculo de la bacteria y se siembra en el medio de cultivo que hemos licuado, que hemos llevado lo que es a convertirlo en completamente líquido. Una vez que hemos inoculado lo que son la bacteria, teniendo en cuenta siempre el proceso de incineración y todo eso, se vierte lo que es ese medio de cultivo en una placa de Petri, ya en una placa de Petri que esté completamente estéril o que esté completamente limpia, especialmente estéril. Se vierte lo que es el medio de cultivo líquido ahí, que ya tiene la bacteria, y se espera que se solidifique. Una vez que esté completamente sólido, se agrega lo que es un disco previamente impregnado, ya sea con fenol, ya sea con yodo o cefirán. Se agrega lo que es ese disco en el centro de la placa de Petri, en donde está el medio de cultivo con la bacteria inoculada, y se tapa y se espera lo que son llevar la incubación por 24 horas a 37 grados centígrados. Entonces, transcurrido este procedimiento, a las 24 horas después se va a ver lo que es el resultado. Aquí podemos observar ya el procedimiento en donde se coloca con una pinza, se impregna lo que es el disco ya sea con el desinfectante o con un antiséptico, y se coloca lo que es en el centro del medio de cultivo. A las 24 horas después se mide lo que es el halo de inhibición y vamos a observar lo que son los resultados. En cuanto a lo que es a la acción de los agentes físicos sobre los microorganismos, en este caso ya necesitamos ver dos cosas. Necesitamos ver lo que es el TDP y el TDT. El TDP significa es el punto de muerte térmica. Necesitamos ver la temperatura en la cual el microorganismo es muerto en 10 minutos. Y el T significa muerte, el tiempo de muerte térmico es el tiempo requerido para destruir, matar una suspensión de células o esporas a una temperatura determinada. Para ello se lleva lo que es se hace un ejercicio. Ya en este ejercicio se tiene lo que son dos temperaturas, una a 60 grados centígrados y la otra a 100 grados centígrados, para determinar lo que es el TDT y el TDP. Entonces, en este caso se utilizan lo que son dos bacterias. Utilizamos un Bacillus esporulado, que en este caso es Bacillus subtilis, y necesitamos lo que es Staphylococcus epidermidis, que no es esporulado. Se someten lo que es a ambas a dos temperaturas, ya sea a 60 grados centígrados o a 100 grados centígrados. Por ejemplo, si un grupo trabaja con Staphylococcus epidermidis, ya lo va a someter a 60 grados centígrados, en este caso con un baño de María que se ha logrado a esa temperatura de 60 grados centígrados. Y si el otro grupo trabaja con la misma bacteria pero a 100 grados centígrados, ya en este caso a 100 grados centígrados lo podemos colocar en un baño de agua hirviendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? En el laboratorio se tiene lo que son tubos de ensayo con pequeña cantidad de líquido que contiene la bacteria, ya sea Staphylococcus epidermidis o Bacillus subtilis, ya varios tubos de ensayo. Y lo que hace el grupo es, dependiendo de la bacteria que le ha tocado, es que si le ha tocado Bacillus subtilis, lo coloca a 60 grados centígrados por cierto tiempo. Tenemos lo que es una placa de Petri. Ya, en esa placa de Petri que nosotros hemos rotulado previamente, le hemos realizado lo que es un cuadrado, un cuadrante, ya, y en ese cuadrante le hemos puesto T, que es de testigo, 5 minutos, 10 minutos y 20 minutos. En este tiempo, ¿qué se hace? Aquellas personas que sometieron a Staphylococcus epidermidis a 60 grados centígrados por un cierto tiempo, en ese momento que no ha sido sometida la bacteria, entonces se siembra en testigo, se hace un estriado, una estría, como podemos ver en la figura 2.7, se hace un estriado. Esa suspensión de bacteria que contiene lo que es el medio de cultivo y la bacteria, ya sea Staphylococcus epidermidis o Staphylococcus
aureus que se puede utilizar, pero utilizamos Epidermidis, y la otra bacteria que es Bacillus subtilis, se coloca a 60 grados centígrados o se coloca a 100 grados centígrados, dependiendo del grupo que le ha tocado. Una vez transcurridos los 5 minutos lo saca y se siembra en el cuadrante donde dice 5 minutos. Lo vuelve a colocar nuevamente en baño de María a 60 grados centígrados o a 100 grados centígrados por 5 minutos más para que sean 10. Luego se saca y se siembra en el cuadrante donde dice 10 minutos. Posteriormente a ello, después lo coloca 10 minutos más ese mismo tubo a 60 grados centígrados o a 100 grados centígrados por 10 minutos más, y transcurrido el tiempo lo saca, ya saca lo que es ese tubito, agarra una asada, agarra lo que es la muestra y lo siembra donde está rotulado 20 minutos. ¿Qué necesitamos ver acá? Necesitamos ver lo que son dos cosas, el TDT y el TDP. El punto de muerte térmica, necesitamos ver a qué temperatura murió esa bacteria y cuánto es el tiempo que tardó en morir. Ya por eso es que se somete así a cierto tiempo, ¿verdad? 5, 10, 20 minutos. Como tercer procedimiento se ha hecho lo que es en las prácticas, lo que es la evaluación de la efectividad del etanol. En este caso se utiliza lo que es el alcohol al 70. Este procedimiento se lo hace un estudiante nada más. En este procedimiento, la placa de Petri, que contiene lo que es el medio de cultivo y llamado agar triticasa soya, sobre la base se hace lo que son 4 cuadrantes. Cuatro cuadrantes, ya sea con un plumón, pero en la base, en la parte de atrás, no en el medio de cultivo, sino que rotulando como que la placa. A un cuadrante se le rotula como A, al segundo cuadrante como B, al tercer cuadrante C y al cuarto cuadrante como D. Esa persona previamente se ha lavado lo que son las manos y viene y coloca lo que es el pulgar izquierdo en el cuadrante A, el mismo pulgar en el cuadrante B. Luego con el pulgar derecho coloca en el cuadrante C como que está poniendo una huella digital y se aplica lo que es con un algodón con alcohol, se realiza lo que es una asepsia y coloca su huella en el cuadrante D. En el siguiente día, a las 24 horas que se han incubado lo que son las placas a 37 grados centígrados, se tiene que ver qué tan efectivo es el alcohol. Se supone que no tiene que haber ningún crecimiento en el cuadrante D y se supone que en el cuadrante A tiene que haber más colonias que en el cuadrante B. Ya entonces para ello se realiza lo que es un cálculo. ¿Cuáles son los resultados que se obtienen a las 24 horas después de haber realizado nuestros procedimientos y se han incubado a 37 grados centígrados? En cuanto a lo que es a la acción de los agentes químicos sobre los microorganismos, se ha colocado, en una práctica se ha colocado lo que es un disco nada más. Acá podemos colocarse que se pueden colocar hasta 6 discos. Ya se va a medir lo que es el halo de inhibición de extremo a extremo y se mide en milímetros. En las prácticas hemos visto que el fenol al 5% y la tintura de yodo al 5% también. En cuanto a lo que es el fenol, es efectivo, es un agente efectivo para eliminar a Staphylococcus aureus y también es efectivo para eliminar a Pseudomonas aeruginosa. Entonces, esta efectividad se ve ya en este caso, y el fenol ya no se utiliza porque se le ha considerado como cancerígeno. Pero si nos recordamos del personaje como llamado Joseph Lister, él utilizó lo que es el fenol para esterilizar lo que son los instrumentos de cirugía. Entonces la tintura de yodo podemos ver que no es efectivo para bacterias patógenas como Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. En cuanto a lo que es a la acción de los agentes físicos, se sometieron 2 bacterias a temperatura a 60 grados centígrados y otras a 100 grados centígrados. Podemos ver que Staphylococcus epidermidis creció en testigo, crece a los 5 minutos, hay crecimiento a los 10 minutos y hay crecimiento a los 20 minutos, al igual que Bacillus subtilis. Entonces, esto nos demuestra que la bacteria Staphylococcus epidermidis y Bacillus subtilis no muere a 60 grados centígrados. No muere a esa temperatura.
Luego esas mismas bacterias fueron sometidas a 100 grados centígrados, se sembró en testigos ambas, pero pudimos observar que ya Staphylococcus epidermidis ya no hubo crecimiento a los 5 minutos, ni a los 10 minutos, ni a los 20 minutos. Entonces podemos decir que el tiempo de muerte térmica para Staphylococcus epidermidis fue menor de 5 minutos. ¿Por qué menor de 5 minutos? Porque tenemos que realizar otras pruebas, por ejemplo, someter a Staphylococcus epidermidis a 100 grados centígrados durante 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, para ver en cuál minuto murió. Ya por eso es que decimos, ¿verdad?, que el tiempo de muerte térmica es menor de 5 minutos. Y el punto de muerte térmica, a qué temperatura murió Staphylococcus epidermidis, entonces vamos a decir que fue a 100 grados centígrados. A diferencia de Bacillus subtilis, creció en testigo, creció a los 5 minutos, creció a los 10 minutos y creció a los 20 minutos, podemos decir que Bacillus subtilis no muere a 100 grados centígrados. Podemos subir la temperatura a 110, 120, 130 y dejarlo más tiempo, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, para ver si en verdad muere a 100 grados centígrados, pero dejándolo más tiempo. Entonces esa es la acción de los agentes físicos sobre los microorganismos. Acá podemos observar el crecimiento de algún tipo de bacteria, ya sea Bacillus subtilis o Staphylococcus epidermidis a 60 grados centígrados, ¿verdad? Y podemos observar en la otra placa que solamente hay crecimiento mayor en el primer cuadrante, ¿ya? Entonces, con este procedimiento se sabe hacer en el laboratorio para ver, ¿verdad?, lo que es la acción de los agentes físicos sobre los microorganismos. En cuanto que es al resultado de la evaluación del alcohol, ya en el pulgar izquierdo, aquí les muestro un ejemplo, así como nos ha dado en otros años. En el pulgar izquierdo, que colocamos la huella dactilar en el cuadrante A, hemos contado 60 colonias. Este es un ejemplo. Y en el cuadrante B hemos contado lo que son 25 colonias. Para ello se realiza lo que es un cálculo. Ya aparece lo que es una fórmula en donde se puede sacar lo que es el porcentaje de reducción es igual al número de colonias de la primera presión, se resta lo que es el número de colonias de la segunda presión, se divide entre el número de colonias de la primera presión y se multiplica por 100, y ese es el porcentaje. Luego se ha hecho lo que es con el pulgar derecho, y este fue lavado con el alcohol. En el cuadrante C se contaron 45 colonias, pero en el cuadrante D no se contaron ninguna. Entonces el porcentaje de reducción es de 100. Esto nos da a entender que el alcohol tiene lo que es un efecto, ya sea bactericida y a la vez bacteriostático, pero más que todo bacteriostático, porque tiene la capacidad de inhibir lo que es la multiplicación bacteriana en ese momento, y tiene la capacidad también de matar a los microorganismos. Entonces es un efecto bactericida bacteriostático. ¿Por qué bactericida? Porque en ese momento las mata. Y bacteriostático porque puede inhibir también, ¿verdad? Pero después, posteriormente, vuelve a crecer. Entonces se saca la fórmula, el porcentaje de reducción es igual al número de colonias de la primera presión menos el número de colonias de la segunda presión, se divide el número de colonias de la primera presión y se multiplica por 100. Ya esa es la fórmula para poder sacar la evaluación del alcohol. Y en la siguiente diapositiva podemos observar, ¿verdad?, lo que es la fórmula.